Saluda a Luis Mondragón, autor de Blogaba con el periódico El Colombiano, vía Twitter en @profemondra y demás redes sociales. Hoy con el análisis técnico con validez para las primeras horas del día viernes 21 de junio. En el día jueves el Colcap retrocede más del 2.2%, volumen que apenas se incrementa en cerca de 2.000 millones de pesos con respecto al día anterior. Por su parte, el Standard & Poor's con un descenso que superó incluso al del Colcap, más del 2,5%. Vemos al índice Colcap, en donde en las últimas jornadas no ha logrado rebasar importante zona pivot de los 1.650 puntos, con un sesgo bajista que viene teniendo lugar prácticamente desde la primera semana del mes de febrero, y en el curso del día de hoy rompe importante zona de soporte cercana a los 1.620 y así las cosas continúan su descenso, finalizando prácticamente en el mínimo del día, en los 1.614 aproximadamente, y dejando abierta la probabilidad de que visite este mínimo que tomó lugar finalizando el mes de junio del año 2012, y esperemos sea una importante zona de soporte. Ecopetrol hoy más del 3.88% a la baja, gap bajista que no es cubierto, finaliza en el mínimo del día en el día de hoy en los 3.960 pesos, los 4.200 como clara zona de resistencia por el momento, así las cosas esperemos logre todavía consolidarse dentro de dicho nivel. Mientras tanto el promedio móvil de 20 periodos todavía se mantiene aparentemente en paralelo, volumen que ligeramente se incrementa con respecto al día previo, más de 52.000 millones de pesos, y se consolida como la acción con mayor negociación en la bolsa local. Pacific Rubiales casi el 3% a la baja, segundo día consecutivo en terreno negativo, rompiendo en su jueves promedio móvil de 20 periodos en el día previo, finalizando en el de 40 y sin embargo en el día de hoy también con un gap bajista que no es cubierto, rompe importante sesgo ascendente que venía trayendo y así las cosas como vemos entonces los 39.000 que fueron importante zona de referencia técnica en primera instancia como de resistencia y eventualmente como soporte también ha sido violada a la baja. Esperemos entonces que próximos niveles más o menos cercanos a los 37.000 le aguarden a manera de soporte o si no los 36.000 también a manera de figura. Un Parabolic SAR que hace un par de días atrás también se activa en cuanto a venta se refiere. Bancolombia referencial más del 1% a la baja, una vela tipo doji en el día de hoy que deja un gap bajista y no es cubierto, donde el sesgo bajista claramente todavía sigue siendo muy válido. Zona cercana a 28.000 se le ha convertido ahora en una zona pivot en una forma escalonada como vamos observando con máximos menores que paulatinamente prácticamente delinean este canal bajista y deja abierta la probabilidad de visitar una zona cercana a unos 26.900 aproximadamente que fue ese mínimo intradiario de hace más o menos una semana atrás. Por el momento el índice de fuerza relativa se mantiene en zona de sobreventa, ligeramente sobreextendido y todavía no da señal de compra. El promedio móvil de 40 periodos aparentemente sin embargo parece ser que tiene claras intenciones de cruzar a la baja al de 200 ratificando precisamente esta condición bajista. Celsia más del 3.49% a la baja, una vela de amplio rango de negociación, recordemos que esta venía paulatinamente recuperando muy buen terreno y que en esa orden de día se esperaba que pudiera buscar zonas cercanas a los 5.200, logró en el día de ayer en el intradiario dejando una pequeña cola de techo y un martillo invertido y hoy una vela de amplio rango que erosiona las utilidades de las últimas dos jornadas. A su vez el promedio móvil de 40 periodos ha servido de referente dinámico en términos técnicos y hoy rompe también a la baja el de 20 periodos, finalizando muy cerca al mínimo del día. Hoy esta acción prácticamente tuvo un precio de cierre cercano a los 4.980 pesos, que es una importante zona de referente como podemos observar desde la segunda semana del mes de mayo. Nutresa, el 2.36% también a la baja, acción que como observamos ha roto al promedio móvil de 200 periodos con un gap bajista que tampoco es cubierto y en su paso también deja atrás una importante zona de soporte previo por lado de los 24.500, trata de buscar en el mínimo del día los 23.900 y cierran los 24.020 pesos con un canal bajista que paulatinamente también ha venido tomando lugar y en ese orden de días el promedio móvil de 20 periodos se presta a cruzar a la baja al de 40, también validando la difícil situación por la cual atraviesa este importante conglomerado de índole alimenticio. Una zona cercana a 23.500 de aproximadamente hace un año atrás le aguardan como una zona de soporte de mediano plazo. Vemos el índice de fuerza relativa que hace un par de días atrás ingresa a la zona de sobreventa. Petrominerales más del 6%, el número diabólico, el 666, a la baja. Recordemos entonces hace 3 días atrás un incremento en precio muy significativo, dejando un gap bajista de aproximadamente un 13% en el día siguiente, o sea en el día de ayer. Había intentado buscar al promedio móvil de 200 periodos, se quedó corto, dejó una cola de techo, un martillo invertido y luego de haber tenido un importante rally, como podemos observar, eventualmente en el día de hoy también se ha contagiado el difícil ambiente en el ámbito de los mercados internacionales, rompiendo los 12.000 que se esperaba pudiera ser una zona pivot y en ese orden de ideas pues no le queda sino va a ir a cerrar este gap que había dejado hace 3 a 4 días atrás. Por ende los 11.000 parecieran ser una interesante zona de soporte de corto plazo. Importante como los volúmenes también han venido descendiendo paulatinamente con esta acción
y el índice de fuerza relativa, que hace también un par de días atrás había anunciado venta. Tenemos a Cemex Latin American Holdings, recordemos en el día de ayer más del 4% al momento de la subasta al alza, en donde zona de los 14.000 han sido validados como clara zona de resistencia técnica, y así en el día de hoy con una vela interna y en ese orden de ideas con una cola de techo, pequeño martillo invertido, dejando abierta la probabilidad de que visite entonces los 13.400 en caso tal de continuar su toma de utilidad. Volúmenes han sido relativamente consistentes y al alza para esta acción, mientras que el índice de fuerza relativa ahora en zona neutra. La vivienda con más del 4.2% a la baja es una acción que en el intradiario busca una zona cercana a los 24.600 pesos. Como observamos entonces el canal lateral que venía trayendo, pero sin embargo los promedios móviles claramente venían anunciando una ligera tendencia bajista, pues sigue consolidándose de esa manera desde hace una semana atrás. Había roto los 24.000 a la baja. Por el momento el promedio móvil de 200 periodos había servido de referente. Sin embargo en el día de hoy con fuerza y como observamos con una vela de amplísimo rango, no solamente rompe a ese promedio móvil de 200 periodos, pero también importantes zonas de soporte técnico intradiario de la tercera semana del mes de abril y finaliza en el mínimo del día en los 22.780 pesos, donde la deja muy cercana también a un nivel de soporte de hace aproximadamente 6 meses atrás, cercano a los 22.500 pesos. Aval preferencial, el 1,45% a la baja, es una acción que por tercer día consecutivo en los 1.360 ha encontrado algo de soporte, que ha sido también un importante intradiario a nivel de piso en la tercera última semana del mes de mayo. Sin embargo, el sesgo es ligeramente bajista, como podemos observar, dada la conformación de los máximos menores que paulatinamente han venido tomando lugar, y nos podemos aventurar a pronosticar la probabilidad de que rompa esa 1.360 y que incluso vaya y busque los 1.340 puntos aproximadamente, que sería una zona donde también coincide con un promedio móvil de 40 periodos y a su vez de una zona importante a nivel de pivot. El índice de fuerza relativa apenas ingresa en el día de hoy a zona de sobreventa. En el ámbito internacional, entonces, varias noticias, entre ellas no solamente la reunión por parte de la Reserva Federal el día anterior y en particular la conferencia de prensa por parte de Ben Bernanke, donde en gran medida el mercado viene anticipando lo que podría ser una reducción en su política cuantitativa de emisión de dólares. Y así las cosas, recordemos en el día previo, una vela de amplísimo rango de negociación que básicamente había borrado las utilidades de los últimos 2 días, finalizando por debajo del promedio móvil de 20 periodos, y en el día de hoy también desalentadoras noticias por parte de China en cuanto a una desaceleración que va mostrando en el ámbito industrial, y para rematar también el Fondo Monetario Internacional mostrándose un poco renuente con respecto a la situación de Grecia para continuar ayudándole en este proceso, lo cual claramente ha incidido en todos los mercados a nivel mundial, prácticamente sin excepción, incluso hoy en el oro, una de las caídas más fuertes de hace mucho tiempo atrás. Así las cosas, entonces el Standard & Poor's ha roto a promedio móvil también de 50 periodos y al retroceso de Fibonacci, que había sido un importante referente cercano a los 1.600 puntos, que es una figura psicológica, no cabe la menor duda. Tenemos entonces el canal ascendente que venía trayendo por el momento, cuando parece ser que finalizó ligeramente por debajo del nivel inferior del canal, todavía no podemos decir que necesariamente hay una ruptura definitiva. Así las cosas, sin embargo, un próximo nivel retroceso de Fibonacci le aguarda cercano a los 1.560 puntos para tenerlo presente, que es una zona también de congestión que había tomado lugar entre marzo y abril del presente año. Bien, damas y caballeros, en el día de hoy quiero agradecer entonces a Infocapitales, ya que su plataforma para llevar a cabo análisis técnico versión Plus me ha ayudado para traerles el presente videoblog. Me despido con el deseo de que tengamos un excelente comienzo de día viernes y muy atentos al blog Abaco, porque seguramente estaré actualizándolo para efectos de analizar esta situación de ámbito mundial y el efecto en los mercados no solamente de commodities, pero también en el caso del dólar peso y obviamente en el mercado accionario local. Nuevamente, les deseo un excelente comienzo de día viernes.